RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestra invitada en esta oportunidad, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Lucía Curio, es integrante del Comité de CADE Educación 2022, porque del 13 al 16 de septiembre próximo va a tener lugar la 14ª edición de CADE Educación, organizada por IPAE, la prestigiada institución, Asociación Empresarial, bajo el lema La revolución educativa es ahora. Queremos saludar a Lucía Curio y le agradecemos la gentileza. Buen día, muy amable. Buen día, José. Mucho gusto conversar con ustedes hoy día. ¿Cuál es la importancia en las circunstancias, en el momento actual, de esta nueva edición de CADE Educación, ¿no? Bajo el lema La revolución educativa es ahora? ¿Por qué tenemos que tomar medidas? ¿Por qué tenemos que acelerar el cambio? Gracias por la pregunta, José. Bueno, definitivamente hemos vivido toda esta etapa de emergencia sanitaria que no solamente nos ha obligado a repensar un poco la educación, repensar en ese modelo de escuela, ¿no? Sino que hemos tenido que enfrentar y reconocer que como país pues no habíamos hecho mucho en materia de inclusión digital, es decir, de dar acceso a todos nuestros estudiantes de la educación pública del Perú a dispositivos digitales, como se viene haciendo en países de primer mundo y también en muchos países que con gran esfuerzo han venido implementando tecnologías para considerarlas como una herramienta complementaria, más allá del uso del libro y del uso de otros materiales. Entonces, en esos dos sentidos, el hecho de haber tenido que acelerar procesos de inclusión, ¿no? De dotar de dispositivos digitales y la conexión a Internet al máximo de lo posible, todavía falta bastante por recorrer. Además de ello, pues por supuesto, el hecho de pensar cómo veníamos enseñando hoy día, cómo eran esas experiencias de aprendizaje nuestros estudiantes, que definitivamente con toda esta adopción en lo digital nos ha obligado a pensar que tenemos que plantearnos ya que estamos en tiempos, en momentos de emprender la verdadera revolución educativa, dando una educación distinta, una educación mucho más personalizada, con más equidad de oportunidades, ¿sí? Usted mencionaba aquí la necesidad de hacer una labor mucho más inclusiva, ¿no? El tema de la conectividad ciertamente forma parte de la brecha social que se dio a conocer con mayor énfasis a propósito de la pandemia. Pero también hay otro tema que ustedes van a impulsar, ¿no? Que es fomentar un mayor desarrollo en los proyectos de vida de las personas, ¿no? Que las personas se integren más justamente a esta revolución por la educación, ¿no? Y por eso consideramos que son dos factores fundamentales, ¿no? Sí, así es. Cuando mencionas la persona es importante, algo que parece obvio y evidente es que en primer lugar tenemos que centrar la educación justamente en el estudiante, pero no en ese estudiante al que protegemos y que decimos que todo debe apuntar simplemente a él, de parte de todos los distintos actores del ecosistema educativo, sino un nuevo planteamiento de ese estudiante que aprende a lo largo de todo este proceso, a base en cierta parte de ciertas experiencias algo dolorosas, algo exigentes, pero que el estudiante se convierte en alguien capaz de gestionar autónomamente su aprendizaje, de ser responsable de sus aprendizajes, y eso no resulta, no tiene nada que ver con el hecho de que ahora vamos a ir hacia una educación autodidacta, sino con replantear el rol del docente, un rol más desafiante, y ese es el docente que a partir de tener desarrolladas esas competencias de autonomía, de cómo generar procesos y metodologías y propuestas innovadoras de manera autónoma, a su vez puede replicar en sus estudiantes la gestión autónoma de aprendizajes ahí en donde tenga que realizarse de esa manera, ¿no? Los estudiantes no estaban preparados para eso. Está la competencia de la gestión autónoma del aprendizaje, está planteada en el currículo nacional, pero no se venía dando prioridad a esa. Ahora pues es prioritaria. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de cuando hablamos la persona, estamos hablando de un actor que ha venido para quedarse en el proceso educativo, ¿no? Eso que llamábamos siempre el triángulo virtuoso
del equilibrio de la educación, de los actores, tanto la escuela con su líder pedagógico, líder educativo, líder estratégico, que es el director, con los docentes y los estudiantes, pues ahora se incorpora este actor clave, que es los padres de familia. Los padres de familia a todo nivel socioeconómico han tenido un rol, una participación mucho más activa. ¿Cuál va a ser ese rol del padre de familia hoy día cuando estemos inmersos en la revolución educativa? Eso es algo que hay que plantearnos, porque tenemos ahora una riqueza de experiencias de parte de los padres de familia que no podemos dejar atrás, no podemos volver al sistema anterior, ¿verdad? ¿Hacia dónde apuntamos cuando hablamos de un mejoramiento en el aprendizaje, innovaciones, ¿no? ¿Qué impacto va a tener o tendría esto en el desarrollo político y económico y social del país? Mire, la cuestión crítica aquí está en pensar que hoy día, que ya estamos con una propuesta educativa, que la llamamos, ¿no es cierto?, un camino hacia la revolución educativa, que nos vamos para la cual nos vamos a apoyar en las tecnologías digitales en parte. O sea, vamos a incorporar ya definitivamente aquellas bondades de las tecnologías digitales, ¿no?, como los grandes aliados del quehacer educativo, aliados del docente, ahí donde el docente pueda ver que aquellas tecnologías pueden ser realmente unos vehículos para lograr más y mejores aprendizajes, pues el docente las adoptará. Ahí donde el director para su gestión educativa puede apoyarse en las tecnologías digitales, pues las adoptará de la mejor manera. Ahí donde los estudiantes en su gestión autónoma van a usar las tecnologías, van a poder servir. Ahí donde los padres de familia puedan, como ciudadanos digitales, que hoy día también tienen que convertirse en ello, tendrán un rol clave. Esto va a apuntar hacia que vamos a poder lograr aquello que parece tan evidente, ¿no?, que cada niño del Perú, que cada estudiante del Perú comprenda un texto acorde con su edad. Un texto que, por ejemplo, lee hoy día los niños de la educación rural. Estamos viendo, ¿no?, los datos nos muestran que solamente la mitad de los niños, antes de la pandemia, comprendían un texto acorde con su edad. ¿Qué hemos hecho en estos 200 años desde la independencia para que cada centavo que dedicamos a la educación del erario nacional vaya hacia eso, hacia lograr eso, esa mínimo propósito, ¿no?, de educación, que tendría que ser el mínimo propósito y el máximo propósito, por supuesto, de la educación? Entonces, como país, hay una repercusión en que tenemos que plantear, bueno, cuáles son esas tecnologías que se están aplicando a lo largo del mundo, esas innovaciones que se están haciendo para lograr que todos los niños, todos los estudiantes del Perú comprendan un texto acorde de su edad, que todos los estudiantes del Perú tengan el razonamiento matemático para solucionar los problemas de la vida en general, acordes, por supuesto, con su edad. Entonces es un poco esa reflexión que tenemos que hacer, e invitamos fundamentalmente a los directores del Perú, a los directores de la educación pública y por supuesto a los directores de la educación privada también, a que se sumen a ser parte de esta revolución educativa, y que comienza con esta propuesta, este espacio que IPAE nos brinda desde cada educación para poder dialogar y discutir y aprender sobre experiencias ricas que se vienen implementando de manera exitosa en este sentido. Quienes conocemos la trayectoria de IPAE sabemos que siempre han estado interesados por el tema educativo. No es un tema que está al margen justamente de sus compromisos, de su visión, de su misión. Usted mencionaba hace unos instantes algo que nos parece relevante, ¿no? Cómo colocamos la tecnología al servicio de la población, padres de familia, estudiantes, profesores, ¿no? Le pregunto esto porque siempre acuñamos el término nativos digitales, ¿no?, porque hoy los niños nacen justamente con mucha información tecnológica, están incorporados justamente a la nueva tecnología, ¿no? Pero lo que mencionaba hace un momento, siempre hay las brechas, ¿no? Te voy a situar un ejemplo, nos están escuchando en estos momentos en Tambo Grande, ¿no? Vimos una fotografía que impactó no solamente al Perú, al mundo hace unos pocos meses, ¿no?, que un niño, para poder, ¿no?, seguir las clases, ¿no?, aprendo a distancia, tenía que subirse a un árbol. ¿Para qué? Para que el teléfono celular pueda captar. Ese es un ejemplo vivo de lo que pasa en el Perú. Entonces falta esfuerzo, como usted dice. IPAE lo desarrolla desde la empresa privada.
desde el esfuerzo privado, pero también falta la decisión política, ¿no?, para poder incorporar y poder cerrar estas brechas que tanto se requieren. La pandemia nos desnudó, suena duro decirlo, pero nos desnudó. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué es lo que se tiene que proponer? Usted es especialista en el tema. Bueno, algo clave es que el Estado tiene que asumir que necesitamos una política de Estado que priorice, ¿no?, una inclusión educativa, ¿no?, un programa realmente que apunte a cerrar las brechas digitales. Se han hecho políticas. Tuve la oportunidad, como directora de Innovación Tecnológica en el Ministerio de Educación en el 2017, de ser parte del diseño de la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales para la Educación. Pero lamentablemente en nuestro país, con todos los vaivenes políticos que han habido, ¿no?, es difícil que estas estrategias en las cuales se invierte como país mucho esfuerzo, vienen inclusive muchas voluntades de jóvenes, de nuevas generaciones que quieren apostar por el país, que quieren realmente ser parte del cambio, de la transformación hacia esta revolución educativa, como le llamamos, y que realmente esas políticas no tienen continuidad en el tiempo, no se logran poner en marcha y no tenemos esos resultados que tanto ambicionamos cuando invertimos en nuevos dispositivos, en algo más de conexión a Internet. Entonces, una primera cosa creo que sí es clave, es que tenemos que encaminarnos hacia la definición de políticas de Estado. Tenemos que crear políticas de Estado que tengan permanencia en el tiempo y que nos van a hacer ahorrar mucho como país, definitivamente, porque se pueden aquí establecer procesos continuos, procesos que se van a escalar cada vez más, o sea, una escalabilidad total en el tiempo hacia lograr cerrar definitivamente brechas, ¿no? No solamente brechas de inclusión, las principales brechas que tenemos son las brechas de aprendizaje. ¿Qué innovación tenemos que hacer para cerrar cada una de las brechas de aprendizaje, como están definidas, digamos, relacionadas con las competencias mínimas clave que tenemos que enseñar a los estudiantes? Esas son aquellas a las que tenemos que apuntar. ¿De qué maneras? Apoyados en tecnologías digitales, por supuesto que sí, pero también apoyados en procesos claves, críticos del desarrollo profesional del docente, entendido como la pieza, el agente clave, pero también del desarrollo profesional del director, como esta figura estratégica que realmente desde cada escuela, con su capacidad de tener cierta autonomía para que su propio modelo, por supuesto con lineamientos generales y todo, pueda ser capaz de hacer de su escuela un modelo educativo, un modelo exitoso, ¿no?, con un logro de estándares a nivel internacional, pues hacia eso tenemos que apuntar hoy día. Y eso realmente va a ser posible si entendemos que políticas de Estado que no puedan cambiarse y hacer esta un poco cultura de borrón y cuenta nueva, ¿no? Nuestra invitada Lucía Curio, integrante del Comité de CADE Educación 2022. A propósito, en septiembre tiene lugar la edición 14 del CADE Educación bajo el lema La Revolución Educativa es ahora, ¿no?, organizado por IPAE, Asociación Empresarial. Usted ha tocado un tema neurálgico, el tema de políticas de Estado, ¿no? ¿Por qué en el Perú no hemos sido capaces de construir una política de Estado en el tema educativo? ¿Por qué lo poco que se andó se desanda? Yo diría que sí, o sea, hay cosas más profundas que tendríamos que cambiar, no solamente un cambio de paradigma, de mentalidad, un cambio en la manera como tenemos nuestros aparatos estatales, ¿no?, políticos, los distintos entes políticos, de qué manera podemos trabajar en conjunto, pero fundamentalmente diría que hay ahí un cambio de mentalidad. Y eso pasa por educación. Es decir, nosotros tenemos que entender que si queremos soñar con ser un país de primer mundo, tenemos que empezar por definitivamente entender que el eje de desarrollo de nuestro país es la revolución educativa. Cuando entendamos eso y cuando todos nos pongamos de acuerdo en que tenemos que ir más allá de nuestra posición, nuestra visión política, tenemos que construir un país basado en una revolución educativa, pues es ahí cuando creo que nos podremos poner de acuerdo en que vamos a
poder caminar hacia políticas de Estado que sí puedan permanecer en el tiempo y dar los frutos necesarios, ¿no? En este esfuerzo anda IPAE, Asociación Empresarial. Coméntenos lo que va a significar esta 14 edición de CAE Educación, que va a tener lugar del 13 al 16 de septiembre, por favor. Yo creo que haber ya decidido desde IPAE, ¿no?, y desde toda esta comunidad de líderes en educación o voluntarios que queremos ser parte siempre de cualquier tipo de iniciativa que pueda apuntar a una mejora de la calidad de la educación, una mejora de la calidad de educación para todos, ¿no?, que incluya a todos, con oportunidades para todos, y que eso es IPAE, justamente ese espacio de oportunidad que nos da. Realmente tenemos que ver de qué manera vamos a poder sacarle el jugo al máximo provecho a este evento de CAE Educación en esta vez, y que por eso nos hemos lanzado un poco a decir, ya, es tiempo, es momento de llamar a esta iniciativa y a este espacio de diálogo el camino hacia la revolución educativa. Ya vino para quedarse, la oportunidad que nos dio, ¿no? Siempre estamos un poco llorando, lamentando lo que la pandemia nos ha traído, pero también tenemos que hacer la reflexión sobre lo que nos ha significado de manera positiva, y esta es una de ellas, ¿no? Bueno, pues en educación tenemos que repensar la educación y verdaderamente sí ya plantearnos esa transformación. Hablar sin miedo de algo que puede ser una revolución, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero es que revolución es demasiado provocador. No, es que nos toca, estamos en un país que todavía nos queda mucho por hacer en materia de educación, y por eso tenemos que plantearlo así, tomar el toro por las astas para la revolución educativa, ¿sí? Lucía Curio, ha sido sumamente grato conversar con usted esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza, muy amable. Muy amable, muchas gracias, José. RCR, la red que comunica y une al Perú.